Bienvenidos nuevamente, yo soy Valentina Lagos, soy docente del Departamento de Histología y Embriología. En la clase anterior estuvimos revisando los aspectos histológicos del tejido óseo. Por lo tanto, ahora tenemos los conceptos básicos para poder entender los procesos que llevan a la formación y a la remodelación de ese tejido. En la clase de hoy vamos a ver osificación y remodelación ósea. Vamos a empezar definiendo el concepto de osificación. Y la osificación no es nada más ni nada menos que la formación de tejido óseo. Pero esa formación de tejido óseo ocurre a partir de un tejido no óseo preexistente que se sustituye gradualmente. No hay que confundir el concepto de osificación con el concepto de osteogénesis, no son sinónimos, ¿sí? La osteogénesis es la formación del hueso como órgano, ¿tá? Por lo tanto, la osificación es solo una de las partes de ese proceso, ¿sí? Ahora, a través de la osificación, esa primera etapa en el proceso de osteogénesis, se genera, como dijimos, a partir de un tejido no óseo preexistente, un tejido óseo. Pero este tejido óseo es un tejido óseo inmaduro, ¿sí? Ese tejido óseo inmaduro, que es no laminillar, como habíamos explicado en la clase anterior, es decir, que sus elementos, la matriz extracelular y las células, se organizaban de manera aleatoria, a través del proceso de remodelación, van a ser sustituidos luego de su formación por tejido óseo ahora sí maduro. Las fibras de colágeno, la sustancia fundamental, las células, van a organizarse en manera de láminas, ¿sí? En forma de láminas, que van a formar lo que es el tejido óseo maduro. Pero, al principio, el tejido óseo inmaduro, ¿sí? Que se genera durante la osificación, como dijimos, es no laminillar. Ahora, ¿cómo llegamos a generar a partir de un tejido no óseo preexistente, cómo se sustituye para generar ese tejido óseo inmaduro? Bueno, esto ocurre a partir de dos tipos de osificación, ¿sí? O sea que existen dos tipos de osificación distintos. El primer proceso, uno de los procesos de osificación, o mejor dicho, uno de los tipos de osificación que existen, es lo que se llama la osificación intramembranosa. Esta osificación es la responsable de formar el tejido óseo que contienen los huesos planos de la cara, del cráneo y de la clavícula. El otro tipo de osificación, que es la osificación endocondrial, forma el tejido óseo de los huesos de las extremidades, los huesos largos, las vértebras y también huesos de la pelvis, ¿sí? Ahora, básicamente el mecanismo que utilizan los dos tipos de osificación es el mismo, ¿sí? De nuevo, hablamos que utilizan un modelo, un tejido no óseo como modelo que luego lo van a sustituir por tejido óseo inmaduro, ¿sí? La diferencia entre ambos tipos de osificación está en el tipo de tejido que utilizan como modelo, ¿sí? O como molde, mejor dicho. En la osificación intramembranosa, el modelo, ¿sí? El molde que utilizamos es el mesénquima, que el mesénquima, si recuerdan, es tejido conjuntivo embrionario. O sea que a partir del tejido conjuntivo embrionario va a generarse lo que es el tejido óseo inmaduro. En cambio, en la osificación endocondrial, como lo dice la palabra, el molde a partir del cual surge el tejido óseo inmaduro es un molde de cartílago hialino. Vamos a empezar hablando de la osificación directa o intramembranosa. Este tipo de osificación aparece aproximadamente a la 8ª semana de gestación. Como dijimos, es responsable de la formación del tejido óseo, de los huesos planos, del cráneo, de la cara. Y ocurre, en realidad, en sitios específicos del mesénquima, de ese tejido conjuntivo embrionario, en las regiones donde se van a localizar los futuros huesos, las células de ese mesénquima, ¿sí? Empiezan a condensarse
Y esos puntos específicos en donde comienza el proceso de osificación se llaman centros de osificación. Algunos centros de osificación, es decir, algunas zonas comienzan antes en el tiempo y se llaman centros de osificación primario, y otras zonas otros centros de osificación surgen más tardíamente, por lo tanto se llaman centros de osificación secundarios. Bien, entonces, el establecimiento de esos centros de osificación, es decir, el comienzo de la formación de tejido óseo en esas regiones del mesénquima, determina que esa región del mesénquima termine convirtiéndose finalmente en lo que es el tejido óseo inmaduro no laminillar, ¿sí? O esponjosa primitiva o inmadura, ¿tá? Porque el tejido, básicamente, en realidad el tejido que se forma primero es un tejido esponjoso no laminillar. Ahora, ¿cuáles son los eventos que llevan a la formación de este tejido óseo primitivo? Bueno, lo que primero ocurre es que en esas regiones específicas que dijimos del mesénquima, donde van a localizarse los futuros huesos planos, las células comienzan a migrar hasta acercarse y se van agrupando, ¿sí? Se van generando acúmulos de células mesenquimales, que son células madres, y que son capaces de diferenciarse en otros tipos celulares. A la vez que van generándose esos acúmulos, ¿sí? Esas células mesenquimales van siendo gobernadas por distintos factores de transcripción que llevan a que se diferencien en células osteoprogenitoras, es decir, que comienzan la vía, ¿sí?, de diferenciación de las células óseas. Esas células osteoprogenitoras, por lo tanto, que se diferencian a partir de las células madres mesenquimales, comienzan a cambiar su forma, ¿sí? Empiezan a sufrir cambios morfológicos, y a la misma vez que esto ocurre, que esas células se van diferenciando, comienzan a surgir por procesos de angiogénesis muchos vasos sanguíneos alrededor de ese acúmulo de células. Es decir, que esta región empieza a enriquecerse en cuanto a la vascularización, se hace mucho más vascular. Esas células osteoprogenitoras sufren, como dijimos, muchos cambios de forma, ¿sí? En realidad empiezan a ser gobernadas por factores de transcripción que llevan a que finalmente se diferencien en osteoblastos, ¿tá? Lo que les ocurre a estas células osteoprogenitoras es que empiezan a crecer mucho en tamaño, se empiezan a hacer cada vez más grandes, empiezan a emitir prolongaciones citoplasmáticas. Esas prolongaciones citoplasmáticas se empiezan a unir con las prolongaciones, en realidad se empiezan a contactar con prolongaciones citoplasmáticas de células vecinas, ¿tá? De también células osteoprogenitoras vecinas, que están sufriendo los mismos cambios morfológicos. Además, el citoplasma pasa de ser eosinófilo a basófilo, ¿tá? Esto es porque aumenta mucho la cantidad de retículo endoplasmático rugoso dentro del citoplasma. También aumenta el tamaño del aparato de Golgi, incluso muchas veces se puede ver como una región clara en el citoplasma por arriba del núcleo. Y además, esas células en las prolongaciones, ¿sí?, comienzan a establecer contactos, o sea, empiezan a aparecer complejos de unión entre las prolongaciones, ¿sí? Ahora, una vez que estos osteoblastos ya están diferenciados, ¿sí?, que sufrieron todos esos cambios morfológicos y que ya están diferenciados, comienzan a sintetizar matriz ósea, ¿tá? Nosotros habíamos hablado en la clase anterior, habíamos comentado que al principio la matriz ósea que sintetizan los osteoblastos no es mineralizada, ¿sí? La mineralización es un proceso que ocurre luego de la síntesis de la matriz. Entonces, esa matriz ósea recién sintetizada, no mineralizada, es lo que se conoce como osteoide, ¿tá? Esos osteoblastos siguen sintetizando matriz extracelular, ¿tá? Siguen sintetizando matriz ósea. A medida que sintetizan matriz ósea, se empiezan a separar entre sí, siempre manteniendo contacto entre sus prolongaciones. Esa matriz ósea luego
sufre un proceso de calcificación, ¿tá? De mineralización, se mineraliza, es decir, que los iones de calcio y fosfato que ingresan a través de los vasos sanguíneos que rodean a ese acúmulo, a ese centro de osificación, se cristalizan, ¿sí? Sobre los componentes orgánicos del osteoide para luego formar lo que es la capa mineral, ¿sí? De la matriz extracelular. Bien, a la vez que pasa esto, los osteoblastos que están ahí van quedando rodeados por esa matriz extracelular rígida, ¿verdad? Esa matriz extracelular mineralizada. Y de esa manera van diferenciándose en osteocitos, ¿sí? Esos osteocitos van a ir disminuyendo su tamaño, ¿tá? Van a emitir cada vez más prolongaciones y esas prolongaciones van a establecer contactos con prolongaciones que surgen de los osteocitos vecinos, ¿sí? Esas prolongaciones también van a quedar, al igual que los cuerpos celulares que quedan encerrados en lagunas óseas, ¿sí? O lo que nosotros llamamos o conocemos, mejor dicho, como osteoplastos, que habíamos visto en la clase anterior. Las prolongaciones también quedan encerradas en túneles estrechos, que son los que se llaman conductillos, ¿verdad? O canalículos óseos. Bien, este centro de osificación que surgió sigue creciendo, o sea, ese centro de osificación empieza a crecer y a expandirse, ¿sí? Y eso es porque a medida que esto ocurre, que los osteocitos ya diferenciados siguen sintetizando matriz extracelular, otras células mesenquimales, otras células madres mesenquimales, son reclutadas de las cercanías de este centro de osificación. Esas células madres mesenquimales pasan a diferenciarse nuevamente en células osteoprogenitoras, y esas células osteoprogenitoras van a utilizar las superficies, se van a unir, ¿sí? Se van a apoyar a las superficies de esa matriz ósea ya generada, mineralizada, y van a diferenciarse ahora, ¿sí? En osteocitos. ¿tá? Esos nuevos osteocitos, que ya se diferenciaron, comienzan entonces a sintetizar matriz extracelular en forma de osteoide. Esa matriz extracelular se comienza a mineralizar y nuevamente se reclutan más células mesenquimales de las superficies adyacentes a este centro de osificación. Por lo tanto, a través de este proceso de crecimiento aposicional, estos centros de osificaciones se expanden cada vez más y se generan, a medida de que estos centros de osificaciones crecen y se expanden, se generan lo que son las espículas, ¿sí? Primitivas de tejido óseo. Esas espículas se pueden ver claramente en el microscopio, ¿sí? En preparados histológicos, y se distinguen porque tienen toda una matriz extracelular, o sea, la matriz de toda la espícula es bien eosinófila. Dentro se pueden observar células embebidas en esa matriz, que son los osteocitos ya diferenciados, y en las superficies de esas espículas óseas tenemos células, ¿sí? Muchas veces son células planas, por ejemplo estas, que en realidad puede ser que sean preosteoblastos, que van a diferenciarse en osteoblastos, y en otras regiones vamos a tener osteoblastos ya diferenciados, ¿sí? Que empiezan a sintetizar matriz extracelular para hacer aumentar el tamaño de esa espícula por crecimiento aposicional. Entonces, a medida que esto ocurre, que siguen aumentando el tamaño de esas espículas por expansión, ¿verdad? Y debido a que en cada hueso, en cada futuro hueso, surgen varios centros de osificación a la misma vez, como por ejemplo acá en esta imagen ven claramente que es un mesénquima y que tiene estas condensaciones, esos son centros de osificación que están surgiendo cercanos a la misma vez. El surgimiento de varios centros de osificación en regiones adyacentes y la continua expansión de cada uno de esos centros de osificación
hace que esas espículas que se habían generado se terminen por fusionar, ¿sí? Formando así una red de trabéculas tridimensional, cuyos espacios entre trabéculas y trabéculas muchas veces están interconectados, ¿sí? En los espacios que quedan entre las trabéculas, en los espacios libres que quedan entre las trabéculas, hay todavía tejido mesenquimal, ¿sí? Hay todavía tejido conjuntivo embrionario. Y también vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos que habían surgido por los procesos de angiogénesis y habían vascularizado en gran medida esa región, ¿sí? El tejido conjuntivo que rodea a los vasos sanguíneos, o sea, el tejido conjuntivo perivascular, va adquiriendo capacidades hematopoyéticas, y va colonizando esos espacios, generando lo que es la médula ósea. Bien, en esta imagen se puede ver claramente cómo esa red trabecular, cada una de esas trabéculas, está formada por una matriz interna, ¿sí? Que es calcificada ya, y por fuera tenemos una matriz de una coloración más pálida, también eosinófila, pero más pálida, que es la matriz osteoide, ¿sí? Que todavía no se mineralizó, ¿sí? Y en la superficie inmediata al osteoide, apoyado sobre ese osteoide, vamos a tener las células osteoprogenitoras o los osteoblastos ya diferenciados que están sintetizando esa matriz. Luego, en el interior de las trabéculas, vemos lo que son los osteocitos, ¿sí? Ahora, a la misma vez que esto va ocurriendo, que va creciendo, que van expandiéndose esos centros de osificación, generando esas redes trabeculares, interconectadas, ¿sí? Esas trabéculas empiezan a anastomosar, a fusionar. El tejido conjuntivo que las rodea, tanto el interno como el externo, se va modificando y se va condensando. Entonces, el tejido que queda en el interior de esas trabéculas, de los espacios de esas trabéculas, va a formar lo que es el endostio, que era la vaina de tejido conjuntivo fibroso que tapizaba a lo que eran las cavidades y el interior de los huesos, de los futuros huesos. Y en el exterior, el tejido conjuntivo va a condensarse también para formar lo que es el periósteo, que era la vaina de tejido conjuntivo que cubría la superficie de los huesos, ¿sí? En esta imagen se ve claramente cómo esta columna de tejido conjuntivo está condensándose para formar lo que es el periósteo. Ahora, una vez que finaliza este proceso de formación del tejido óseo esponjoso, a través de la sustitución del mesénquima, obtenemos lo que es el tejido esponjoso primario. Ese tejido óseo esponjoso primario, ¿sí? Va a ser luego sustituido a través del proceso de remodelación por tejido óseo maduro, quiere decir tejido óseo laminillar, que la matriz extracelular y las células se organizaban en formas de capas, de láminas. En el caso del tejido óseo inmaduro, que está en las superficies del hueso en formación, va a ser sustituido por tejido compacto, ¿sí? Por tejido óseo compacto. En el caso del tejido esponjoso primario, que está formando el interior de los huesos planos, lo que se conoce como diploe, ¿sí? Ese tejido óseo esponjoso primario va a ser sustituido por tejido óseo esponjoso maduro, o sea, sigue siendo esponjoso, pero pasa a tener una organización laminillar, ¿sí? El otro tipo de osificación que existe es la osificación indirecta o endocondrial. Y dijimos que esa osificación era la responsable de la formación del tejido óseo, ¿sí? Que está en los huesos largos. Como vamos a utilizar como ejemplo para estudiar este tipo de osificación los huesos largos, vamos a recordar un poquito de la anatomía de estos huesos, Si se acuerdan, estos huesos estaban formados por un centro que se llamaba diáfisis y dos extremos que se llamaban epífisis. Esos extremos estaban unidos a la diáfisis por una región que se llamaba metáfisis, ¿sí?
La superficie, toda la superficie del hueso estaba formada por tejido óseo compacto y el interior por tejido óseo esponjoso, ¿sí? Y en esas cavidades del interior del hueso se alojaba lo que es se aloja, mejor dicho, lo que es la médula ósea. Las superficies externas del hueso están, mejor dicho, tapizadas por lo que es el periósteo, ¿ah? Excepto en regiones específicas donde ese hueso se articula con otro, ¿tá? Que ahí en esas regiones no hay periósteo y lo que hay es cartílago articular. ¿tá? De la misma forma, en el interior del hueso, o sea, las cavidades internas y el tejido óseo esponjoso está tapizado por lo que es el endósteo. ¿sí? Ahora, ese proceso de osificación que vamos a pasar a explicar ahora, la osificación endocondrial, dijimos que utilizaba como molde el cartílago. ¿ah? Es decir, que un cartílago, el cartílago hialino, un huesito miniatura formado por cartílago hialino, va a ser sustituido por un tejido óseo vascular para formar lo que es el hueso. ¿sí? No olvidemos que el tejido cartilaginoso es avascular, es decir, que tiene que haber también una vascularización del tejido para llegar a lo que es el hueso. Bien, en este tipo de osificación, en la endocondrial, también comienza, o sea, también existe una condensación y una transformación de células mesenquimales. ¿tá? Es decir, en este caso, en realidad, las células mesenquimales se acumulan y se empiezan a diferenciar en células cartilaginosas. ¿tá? En precondriocitos. Esos precondriocitos se transforman, se diferencian en condriocitos y comienzan a sintetizar colágeno tipo 2, ¿sí? y otros componentes de la matriz extracelular del cartílago, formando así una estructura, ¿sí? formando así un molde de cartílago que es muy similar en forma a grandes rasgos a lo que luego va a ser el hueso definitivo. ¿tá? Ahora, ¿cuándo comienza todo este proceso? Bueno, esto empieza a partir de la 12ª semana de gestación, ¿sí? A partir de la 12ª semana de gestación se comienza a ver en esos moldes de cartílago ya formados que en el centro, en la superficie, ¿sí? que cubre el centro del molde de cartílago, comienza a formarse o comienza a surgir una suerte de manguito o collar de tejido óseo. ¿sí? Es una lámina delgada de tejido óseo que empieza a cubrir todo lo que es el centro de ese hueso de cartílago, de ese molde de cartílago. Esto ocurre porque las células del pericondrio comienzan a diferenciarse, ¿sí? Las células progenitoras del pericondrio comienzan a diferenciarse y en vez de generar condriocitos, empiezan a diferenciarse en osteocitos, en osteoblastos, perdón. Esos osteoblastos empiezan a sintetizar matriz ósea, ¿sí? Y por lo tanto, esa región ya de la vaina de recubrimiento pasa a ser el periósteo, ¿sí? O sea, ya pasa a llamarse, en vez de pericondrio, periósteo. Bien, ahora, con el establecimiento, con el surgimiento de ese manguito periosteal que se llama, o ese collarete óseo, ¿sí? Se establece lo que es el centro de osificación primario. En el caso de estos huesos, ¿tá? A diferencia de lo que ocurría con la osificación endocondrial, que surgían varios centros de osificación primarios y varios centros de osificación secundarios, en los huesos largos ocurre primero el surgimiento de un centro de osificación primario en el centro de la diáfisis. Y ese centro de osificación va a ir expandiéndose bidireccionalmente hacia ambas superficies epifisiales, ¿tá? o a lo que van a ser las futuras epífisis. ¿sí? Por lo tanto, el tejido cartilaginoso se va a ir sustituyendo desde el centro hacia las superficies de ambas epífisis. ¿sí? Bien, ¿qué ocurre? Bueno, al generarse este tejido óseo alrededor del centro de la epífisis, ¿sí?
las células cartilaginosas que están ahí, los condrocitos, empiezan a sensar los cambios en su ambiente. Y de esa manera lo que hacen es empezar a acumular grandes cantidades de glucógeno. Acumulan glucógeno, aumentan mucho de tamaño y se hipertrofian, ¿sí? Hipertrofiarse es que aumentan de tamaño, básicamente. Al aumentar tanto de tamaño, la matriz cartilaginosa empieza a reabsorberse, ¿sí? Formando delgadas placas alrededor de estas células, de los condrocitos hipertrofiados, ¿tá? Quedan como delgadas capas. Esas capas de matriz cartilaginosa que quedan, empiezan a calcificarse, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que estos condrocitos, ¿sí? Sufren un proceso, empiezan a liberar, ¿sí? Empiezan a secretar fosfatasa alcalina y esa matriz cartilaginosa comienza a calcificarse. Al calcificarse esa matriz cartilaginosa, obviamente la difusión de los nutrientes no va a ser posible. Por lo tanto, los condrocitos empiezan a sufrir procesos de degradación, ¿sí? A la misma vez que esto ocurre, ¿sí? Y simultáneamente a que los condrocitos siguen, se hipertrofian y siguen todavía sintetizando matriz extracelular cartilaginosa y esa matriz cartilaginosa sigue mineralizándose, los osteocitos hipertróficos también sintetizan lo que es el factor de crecimiento endotelial vascular. Entonces, de esa manera, al liberar esos factores angiogénicos, hacen, ¿sí? O mejor dicho, atraen a vasos sanguíneos que están en el periósteo, ¿tá? Esos vasos sanguíneos del periósteo son estimulados o son atraídos por ese factor angiogénico para invadir el cartílago calcificado, ¿sí? Entonces, lo que hacen es atraviesan, ¿sí? Se ramifican desde el periósteo y atraviesan lo que es el manguito periosteal para finalmente invadir ese cartílago, esa región de cartílago hipertrofiado en el centro de la diáfisis. Esa invasión continúa y se hace bastante extensa porque esos vasos sanguíneos comienzan a ramificarse dentro de lo que es el molde de cartílago, ¿sí? Acá ven claramente las diferencias, ¿sí? Entre la tinción del tejido conjuntivo, lo que sería el tejido conjuntivo, el periósteo, el collarete, ¿sí? O manguito periosteal, que es esta lámina delgada de tejido bien eosinófilo, que tiene células en su interior, inmersas en su interior, que son osteocitos ahora, ¿sí? Y en esta región, adyacente al manguito periosteal, tenemos la matriz cartilaginosa, que la podemos diferenciar fácilmente de la matriz ósea, porque la matriz cartilaginosa es bien basófila, ¿tá? Vale recordar que el componente principal de la matriz cartilaginosa eran proteoglucanos y glucosaminoglucanos, que estaban cargados negativamente porque estaban muy sulfatados, ¿sí? Por lo tanto, se unían a colorantes cargados positivamente como la hematoxilina, ¿sí? Y sin embargo, el tejido óseo, el gran componente del tejido óseo son las fibras de colágeno tipo 1, que son fibras muy gruesas y muy eosinófilas. Por lo tanto, la matriz ósea siempre se va a ver teñido con esa coloración, ¿sí? Ahora, esto sigue avanzando. La colonización de la invasión de los vasos sanguíneos sigue ocurriendo, ¿verdad? Y a medida que esto ocurre, las células que están hipertróficas comienzan a sufrir procesos de apoptosis, ¿tá? Empiezan a degradarse, a degenerarse. Por lo tanto, esas células que sufren por apoptosis se degradan y empiezan a dejar lugares disponibles, lugares libres, ¿sí? A la misma vez que esto ocurre, las lagunas, ¿sí? Que ocupaban antes esas células que fueron degradadas empiezan a fusionarse y empiezan a generar, por lo tanto, grandes espacios. Esto es porque las trabéculas, las regiones, ¿verdad?,
de matriz cartilaginosa calcificada, ¿sí? Las regiones transversales comienzan a degradarse más que las longitudinales. Entonces hacen que lo que quede sean espículas, ¿sí? Longitudinales de matriz cartilaginosa calcificada. Entre esas espículas van a quedar lugares disponibles para que los vasos sanguíneos entren y se ramifiquen y ocupen ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre bien específicamente en esta región? O sea, los vasos sanguíneos invaden esa región y esos vasos sanguíneos con ellos traen células madres hematopoyéticas, ¿sí? Pero además también traen células osteoprogenitoras, ¿sí? Las células osteoprogenitoras que están en el periósteo son arrastradas por el tejido conjuntivo perivascular y invaden al molde de cartílago calcificado, ¿sí? Gracias, o mejor dicho, junto con los vasos sanguíneos, ¿sí? Algunas de las células madres hematopoyéticas abandonan la circulación sanguínea y empiezan a ocupar los lugares disponibles que quedan por las células degradadas, ¿verdad? Entonces se empiezan a diferenciar, se empieza a formar lo que es una cavidad medular, ¿tá? En la epífisis, en la diáfisis, perdón, en el centro, y esa cavidad medular empieza a ser ocupada por lo que es la médula ósea, ¿tá? Las células madre hematopoyéticas se van a diferenciar, van a ocupar esos lugares y se van a diferenciar en lo que es la médula ósea. Otras células hematopoyéticas empiezan a diferenciarse en lo que son los preosteoclastos. ¿Se acuerdan que los osteoclastos eran células que se encontraban en el tejido óseo, verdad? Pero que no correspondían al linaje óseo. O sea, no tenían su origen en células osteoprogenitoras, sino que se originan de células madres hematopoyéticas. Esas células progenitoras, ¿sí? Comienzan a fusionarse y forman lo que son los osteoclastos activos, que básicamente la función que tienen es la reabsorción de la matriz extracelular. Entonces, de esa manera empiezan a reabsorber todo lo que es la matriz cartilaginosa calcificada y empiezan a degradar y fagocitar lo que son los cuerpos apoptóticos o los restos de las células que sufrieron apoptosis, ¿tá? De esos condrocitos que se hipertrofiaron y que sufrieron apoptosis luego que cumplieron su función. A la misma vez que esto ocurre, también dijimos que con los vasos sanguíneos, ¿sí? Venían arrastrados desde la periferia, más precisamente desde el pericondrio, células osteoprogenitoras. Esas células osteoprogenitoras utilizan, ¿sí? Como directriz las espículas de tejido cartilaginoso calcificado que se formaron, se apoyan sobre ellas y empiezan a diferenciarse en osteoblastos, ¿sí? Y esos osteoblastos, una vez diferenciados, comienzan, obviamente, a sintetizar matriz ósea. Esa matriz ósea, al principio, no es mineralizada, ¿sí? Sino que es osteoide y forma lo que son las trabéculas mixtas, ¿tá? Esto quiere decir que lo que se ven, que las estructuras que se ven, ¿sí? Están formadas por un centro basófilo de matriz cartilaginosa mineralizada, o mejor dicho, de matriz cartilaginosa calcificada, rodeado en su superficie por matriz ósea sin mineralizar, que es el osteoide, y por fuera los osteoblastos, ¿eh? Entonces, la síntesis de matriz ósea por parte de los osteoblastos sigue avanzando, ¿tá? Los osteoclastos siguen degradando, siguen invadiendo a ese tejido cartilaginoso, ¿tá? Y lo siguen degradando, y siguen formando, o mejor dicho, van aumentando cada vez más la cavidad medular de la diáfisis, y de esa manera se va sustituyendo el tejido cartilaginoso, ¿sí? Original por tejido óseo, ¿tá? Llega un momento que esos osteoblastos quedan completamente invadidos en la matriz ósea que sintetizaron, esa matriz ósea se mineraliza y de esa manera esos osteoblastos se diferencian
en lo que son los osteocitos, ¿sí? A la misma vez que esto ocurre, más células osteoprogenitoras son atraídas hacia esa superficie y hacen que crezcan esas trabéculas mixtas, crezcan, ¿sí? Por aposición. Esto quiere decir que más osteoblastos se apoyan en ellas y empiezan y siguen sintetizando más matriz extracelular. ¿Tá? Bien, entonces, todo este proceso de continua erosión y depósito de matriz ósea, ¿sí? Permite que se diferencien distintas regiones en el cartílago que queda remanente todavía del molde original, ¿verdad? Todo este proceso, ¿sí? De remoción, dijimos que empezaba en la 12ª semana de gestación, pero continúa a lo largo de todo lo que es la vida adulta temprana, ¿sí? O sea que en los niños también, los huesos de los niños también estarían sufriendo este proceso de osificación. Bien, ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que se pueden ver que el cartílago remanente del molde original puede presentar distintas regiones? Esto quiere decir que a medida que la cavidad medular avanza, aumenta de tamaño, ¿sí? El cartílago remanente, que todavía no ha sido sustituido por tejido óseo, va adquiriendo distintos aspectos, ¿tá? Dependiendo de la distancia que lo separe de esa cavidad medular en expansión. ¿Tá? Ahora, ¿cuáles son esas regiones? ¿Sí? Que permiten, en realidad, que tengan distinto aspecto, nos permiten estudiar este proceso en preparados histológicos, ¿verdad? Bien, entonces, ¿cuáles son esas regiones? ¿Sí? Del cartílago que se llama cartílago epifisiario, porque en realidad en la diáfisis ya el cartílago fue degradado y erosionado. Entonces el cartílago remanente que queda está en ambas epífisis, ¿tá? Por eso se llama cartílago epifisiario, ¿sí? Por su localización. Entonces, las regiones que se ven en este cartílago remanente, en este cartílago epifisiario, son desde la superficie, ¿sí? Más externa hacia el centro de erosión, son las siguientes. ¿Tá? Primero tenemos más alejado del centro de erosión, o sea, más alejado de la invasión del tejido óseo y de la degradación y erosión por parte de los osteoclastos, tenemos a lo que es la región del cartílago de reserva. ¿Tá? Ese cartílago de reserva, en realidad, básicamente es un cartílago hialino, ¿sí? En reposo, esas células están quiescentes, no se observan actividad mitótica ni secreción de matriz extracelular activa. ¿Tá? Esas células son pequeñas, o sea, los condrocitos que tenemos en ese cartílago son células pequeñas y en reposo. ¿Tá? Inmediatamente por debajo de esta región de cartílago en reposo y ya un poco más cercano a lo que es la cavidad medular en expansión, tenemos a lo que se llama la zona de cartílago en proliferación. Las células que tenemos acá en esta zona, o sea, los condrocitos que están en esta zona, ya tienen un tamaño mayor que los condrocitos que observamos en el cartílago en reposo, en la zona de cartílago en reposo, ¿sí? Estos condrocitos son más grandes y se puede visualizar claramente, ¿tá? Se pueden distinguir claramente estas zonas porque los condrocitos que están en ellos sufren procesos sucesivos de mitosis. ¿Tá? Esos procesos sucesivos de mitosis que hacen que se generen lo que son los grupos isogénicos axiales, generan esta suerte de columnas o lo que se llama pila de monedas, que es característico de esta región y que nos permite distinguir esta región, ¿sí?
esos osteocitos, esos condriocitos, porque son células cartilaginosas, en continua proliferación también tienen una actividad de síntesis de matriz cartilaginosa activa, ¿tá? Es decir, que sintetizan grandes cantidades de colágeno tipo 2, ¿tá? Y sustancia fundamental de la matriz cartilaginosa. Bien, ahora, por debajo de esta región o de esa zona de cartílago en proliferación y más cerca aún de la cavidad medular que se está generando, tenemos lo que es la zona de cartílago hipertrófico, ¿tá? Acá se encuentran las células hipertróficas que habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Esas células son células muy grandes, porque aumentaron mucho de tamaño, ¿tá? Y a pesar de que tienen un aspecto colapsado, en realidad esos condrocitos hipertróficos tienen una actividad metabólica muy importante, ¿sí? O sea, permanecen metabólicamente activos, ¿tá? No solamente sintetizan activamente todavía matriz cartilaginosa, sino que también habíamos dicho que sintetizaban lo que era el factor de crecimiento endotelial, ¿tá? Vascular, que eso permitía la invasión de los vasos sanguíneos a través de lo que es el periósteo, ¿sí? Además son responsables también, no solo de la síntesis de matriz extracelular, sino que también de la mineralización, porque sintetizaban lo que era, liberaban lo que era la fosfatasa alcalina, que permitía que esa matriz se calcificara, esa matriz cartilaginosa se calcificara, ¿tá? También lo que hacen esas células, esos condriocitos hipertróficos, es reclutar muchos macrófagos para que empiecen a degradar la matriz cartilaginosa que los rodea, ¿tá? Obviamente, una vez que ya cumplieron sus funciones, esos condriocitos hipertróficos terminan sufriendo el proceso de apoptosis y terminan siendo degradados, ¿ah? Bien, entonces, ahora, más cerca aún de inmediatamente a la cavidad medular en expansión que se está generando por la erosión, tenemos lo que es la zona de cartílago en degeneración y muerte, ¿tá? Acá ya los condriocitos hipertróficos ya sufrieron un proceso de apoptosis, se están degenerando, ¿sí? Y la matriz extracelular cartilaginosa ya calcificada empieza a ser degradada y invadida, ¿tá? Empieza a ser colonizada por todo lo que es el tejido óseo, ¿tá? En esta línea, en la superficie más cercana a la cavidad medular en expansión, es decir, en lo que se llama la línea de erosión, vamos a ver que hay muchas de estas células, ¿sí? Multinucleadas y eosinófilas, que son los osteoclastos, ¿tá? Estas células que se formaron por diferenciación de células madres hematopoyéticas, los osteoclastos son los que forman el frente de avance de esa invasión del tejido óseo, porque son los que van degradando poco a poco la matriz extracelular cartilaginosa calcificada. Entonces, en esta región, en esa línea de erosión, el material cartilaginoso que queda, ¿sí? Que no se degrada por las células osteoclásticas, queda expuesto a la cavidad medular en forma, ¿sí? De espículas calcificadas, de espículas de cartílago calcificadas. Y esas espículas de cartílago calcificadas sirven como directrices para que las células osteoprogenitoras se depositen sobre su superficie y se diferencien en osteoblastos. A medida que se van diferenciando en osteoblastos, se van sintetizando matriz extracelular ósea alrededor de ellas y a medida que eso va pasando, esa espícula pasa de ser espícula cartilaginosa
a espícula ósea. Obviamente todo eso es un proceso que ocurre gradualmente. Al principio, esas espículas van a estar formadas, como dijimos, solamente en el centro por tejido calcificado cartilaginoso y tapizadas por lo que son las células osteoprogenitoras. Esas son las que se llaman trabéculas directrices, por eso mismo, porque dirigen el proceso de sustitución y de síntesis de matriz extracelular ósea. Esas células osteoprogenitoras luego se diferencian en osteoblastos. Esos osteoblastos empiezan a sintetizar lo que es la matriz osteoide. Entonces, ahora esa trabécula cambia su aspecto, ¿verdad? Y pasa a ser un centro, ¿sí? De matriz, un centro delgado de matriz cartilaginosa calcificada, rodeado por una región de osteoide, ¿sí? Y más en la superficie células que son los osteoblastos. Este tipo de trabécula normalmente se denomina como trabécula osteoide, ¿está? Por eso mismo, porque están tapizadas por osteoide. Bien, a la vez que esos osteoblastos siguen sintetizando matriz extracelular, luego quedan completamente embebidos en esa matriz extracelular y se diferencian, ¿verdad?, en lo que son los osteocitos. Entonces ahí el aspecto de las trabéculas es distinto. La capa central de tejido cartilaginoso calcificado se hace cada vez más delgado. Acá en la superficie de ese cartílago calcificado ya podemos ver matriz extracelular ósea que tiene dentro a células que son los osteocitos que se diferenciaron, y en su superficie siguen agregándose osteoblastos para seguir sintetizando matriz extracelular. Por lo tanto, a través de ese proceso gradual vamos a pasar de trabéculas que son de espículas formadas solamente por matriz calcificada, ¿sí? Por matriz de tejido cartilaginoso calcificado, a formar, ¿sí?, a través de la sustitución, de la gradual sustitución por tejido óseo, a formar trabéculas ahora sí óseas. Bien, a la vez que ocurre este proceso que va avanzando, este proceso de osificación endocondrial en el centro de la epífisis, ¿sí?, perdón, en el centro de la diáfisis, en las regiones más laterales, en la superficie, ocurre un proceso de osificación similar a lo que es el proceso de osificación intramembranosa, que es la osificación periosteal. Esa osificación directa o periosteal es la responsable, ¿tá?, del crecimiento en espesor del hueso, ¿sí? Pero no solamente eso, sino que es la que genera, porque ¿qué pasa? Los condriocitos hipertróficos también estimulan a las células del periósteo a que se diferencien, ¿tá?, en células óseas, para ir generando ese collar, para ir aumentando la longitud, ¿sí?, de ese collarete óseo o manguito periosteal. O sea, a medida que se va generando esa erosión y que va expandiéndose la cavidad medular, esta región se hace cada vez más frágil, ¿sí? Esa región de cartílago se hace cada vez más frágil, y el collar óseo también sirve, el manguito periosteal sirve para fortificar esa región, ¿tá? Entonces, gracias a la osificación directa o periosteal, no solamente se forma, se sigue desarrollando el manguito periosteal, sino que también ese hueso empieza a crecer en espesor, ¿tá? Y esto es básicamente lo mismo que ocurría, ¿sí? Es por crecimiento posicional, las células osteoprogenitoras se van diferenciando en osteoblastos, esos osteoblastos van sintetizando matriz extracelular, y de esa manera van quedando embebidos en matriz extracelular, diferenciándose en osteocitos, y eso sigue avanzando, ¿tá?, hasta que en determinado momento se observa
una región más expandida de lo que es el tejido óseo en la periferia de esa diáfisis, ¿sí? Ahora, inmediatamente después del nacimiento, empiezan a surgir otros centros de osificación secundarios. Primero, y estos centros de osificación secundarios surgen en lo que son las epífisis. En primer lugar, surge un centro de osificación en la epífisis más superior, y luego, con el correr del tiempo, surge otro centro de osificación en la epífisis más caudal, más inferior, ¿verdad? Esos centros de osificación secundarios o epifisiarios también que se dicen, generan una cavidad, o sea, avanzan de la misma forma que vimos para el centro de osificación central o diafisiario y generan una cavidad en cada una de las epífisis, ¿sí? Eso surge también por invasión vascular. Como vemos, los vasos sanguíneos comienzan a invadir, ¿sí? Ahora los vasos, en realidad los vasos sanguíneos de lo que vendría a ser el periósteo, que se empieza a diferenciar, comienza a invadir lo que es el interior del borde del cartílago, y de esa manera se empiezan a generar esas cavidades medulares epifisiales. Bien, el remanente de tejido cartilaginoso que queda ahora, porque queda una placa de tejido cartilaginoso que separa la cavidad medular de la diáfisis de las cavidades medulares de las epífisis. Esa región de tejido cartilaginoso es lo que se conoce como placa de crecimiento o disco epifisiario, ¿sí? Y es responsable del crecimiento, del continuo crecimiento en longitud del hueso largo. Ahora, ¿cómo hace, verdad? Ese cartílago, la zona del cartílago en proliferación sigue expandiéndose, es decir, que ese cartílago en reposo empieza a diferenciarse, se empieza a proliferar y la placa, es como que esa placa epifisiaria va desplazándose a medida que va avanzando la erosión, va desplazándose hacia la región epifisiaria y de esa forma el hueso se va alargando. Pero ¿cómo hace para escaparse ese cartílago remanente de la invasión del tejido óseo? Bueno, lo que ocurre es que las células hipertróficas, en realidad los condrocitos hipertróficos, sintetizan lo que es el factor India-Hedgehog, que es una proteína de la familia de Hedgehog, ¿sí? Y ese factor estimula a que las células del pericondrio, que están adyacentes, empiecen a sintetizar lo que es el factor de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea. Esa proteína estimula, en primer lugar, a las células que están en la región de cartílago de proliferación, en realidad impiden que esas células, ese cartílago en proliferación, se hipertrofie, ¿sí? Y en segundo lugar, estimula al cartílago en reposo a sufrir procesos de mitosis. Por lo tanto, genera como un aumento en el espesor de esa región del cartílago, ¿sí? Obviamente tiene una retroalimentación con las células hipertróficas, con los condrocitos hipertróficos, y llega a determinado momento que la secreción misma de la proteína relacionada con la hormona paratiroidea inhibe la síntesis de Indian-Hedgehog. Bien, ahora, esto no dura para siempre, ¿sí? Llega un momento que el cartílago epifisiario se agota, y eso ocurre más o menos a la mitad de la edad adulta, y es lo que se llama el cierre de la placa, ¿sí? El cierre de la placa no es nada más ni nada menos que el agotamiento de esas placas epifisiarias, ¿sí? Y ese agotamiento, de esa desaparición de la placa epifisiaria, o sea, que sea completamente sustituido por tejido óseo, hace que las cavidades
de las epífisis se conecten con la cavidad de la diáfisis, ¿sí? Eso se ve claramente, o sea, que a través de, debido a eso, debido al agotamiento del disco epifisiario, el hueso termina su crecimiento, ¿sí? O sea que cesa el crecimiento de los huesos largos. Como les decía, eso se ve claramente en radiografías, por ejemplo, si tienen una radiografía de una mano adulta y de una mano de un niño, sí, acá tiene 6 dedos, pero obviando eso, vamos a ver que las epífisis, ¿sí? Están separadas de lo que es la diáfisis. Sin embargo, en lo que es la mano del adulto, esa diáfisis está unida a lo que son las epífisis. Lo mismo podemos observar en lo que serían las extremidades posteriores, ¿verdad? Bueno, ahora, todo esto, ¿sí?, nos lleva a tener un tejido óseo inmaduro. O sea, los dos procesos, mediante los dos procesos de osificación que vimos ya, se forma la esponjosa primaria o tejido óseo no laminillar. Ahora lo que hay que hacer es sustituirlo a través del proceso de remodelación por tejido óseo maduro, ¿sí? La remodelación, ¿sí? No solo ocurre, o sea, el fin de la remodelación no solamente es sustituir el tejido óseo inmaduro por tejido óseo maduro, sino que es un proceso que ocurre continuamente. Ya habíamos visto, lo habíamos dicho en la clase anterior, ¿tá? El tejido óseo tiene una dinámica impresionante, ¿tá? Y continuamente se está remodelando. Y mismo el tejido óseo maduro se cambia por tejido óseo maduro nuevo. Entonces, en el proceso de remodelación, lo que ocurre, o mejor dicho, lo importante es la actividad tanto de los osteoclastos como de los osteoblastos, ¿sí? Se tiene que reabsorber la misma cantidad de tejido óseo que se sintetiza, ¿sí? Y como esa reabsorción y síntesis ocurren en el mismo lugar, ese hueso no cambia de forma, o sea que la remodelación ósea no implica un cambio de forma. La actividad de los osteoclastos y la actividad de los osteoblastos forman lo que, o mejor dicho, generan lo que se llaman como unidades de remodelación ósea. Esas unidades de remodelación ósea ocurren, ¿sí? O mejor dicho, se ven en los dos tipos de hueso maduro, ¿tá? Y además, esas unidades de remodelación ósea pueden tener o pueden distinguirse en esas unidades dos regiones. En primer lugar, lo que ocurre es que la actividad de remoción por parte de los osteoclastos genera lo que es una cavidad o que se llama cono de corte, ¿tá? Es como una región, una erosión bastante grande que se llama cono de corte. Esa erosión es bastante rápida y luego, inmediatamente que eso ocurre, por ejemplo, en el caso de lo que es el tejido óseo esponjoso, ocurre en la superficie, y en lo que es el tejido óseo compacto, ocurre en el centro de ese tejido óseo compacto. Atrás de la actividad erosiva de esos osteoclastos viene la actividad de síntesis de matriz ósea por parte de los osteoblastos, y que se conoce como cono de cierre, ¿sí? O sea, esa misma cavidad que se va generando por erosión por los osteoclastos se va cerrando por el depósito de matriz extracelular a partir de la actividad de los osteoblastos. En el caso del tejido óseo esponjoso, esa erosión, o mejor dicho, esas unidades de remodelación ósea ocurren o tienen lugar en las superficies de ese tejido, ¿tá? Y no involucran el cierre, o mejor dicho, no involucran rodear a un vaso sanguíneo con láminas óseas. Sin embargo, en el tejido óseo sí, ¿tá? Porque se acuerdan que el tejido óseo compacto sí involucraba, estaba compuesto por lo que eran los sistemas de Haber. Entonces, a medida que se va generando la erosión, ¿sí?, por el cono de corte, invaden
ese túnel vasos sanguíneos, y esos vasos sanguíneos traen consigo células osteoprogenitoras que van diferenciándose en osteoblastos y cerrando desde afuera hacia adentro en el cono de cierre esa erosión, generando así nuevos sistemas de Haber. Bien, básicamente esto es lo que ocurre. Por ejemplo, en el tejido óseo compacto, la erosión ocurre en el cono de corte y la sustitución de tejido óseo va haciendo desde la periferia hacia el centro de ese túnel, ¿eh? O sea que se va cerrando desde afuera hacia adentro. Eso ocurre continuamente, ¿tá? Y el remanente de los sistemas de Haber antiguos que quedan se va viendo, se va acumulando, ¿sí? Y va quedando entre los nuevos sistemas de Haber formados, y es lo que habíamos visto que se conocía como sistema intersticial. Bien, ahora, obviamente a medida que el hueso crece, tiene que cambiar de forma para mantener sus proporciones. Y esto ocurre a través del proceso de modelación ósea. Esto quiere decir que en sitios, o sea, mientras que en un sitio se genera la erosión por parte de los osteoclastos, en otro sitio distinto se genera la síntesis o el depósito de matriz ósea por parte de los osteoblastos. Bien, una vez que tenemos ese tejido, ¿verdad? A medida que se va sintetizando la matriz ósea, ya sea para remodelar o para modelar ese hueso, va ocurriendo lo que es el proceso de mineralización. ¿Ah? Habíamos dicho que el proceso de mineralización en el tejido óseo ya formado, ¿verdad?, estaba regulado en gran medida por los mismos osteoblastos, ¿sí? Y para que ocurra el proceso de mineralización es bien importante que el calcio y el fosfato excedan lo que es el valor umbral, ¿sí? O sea que debe haber una acumulación bien grande de calcio y fosfato para que se desencadene la mineralización. ¿Cómo ocurre esto? Bueno, en parte porque los osteoblastos comienzan a liberar, ¿sí?, vesículas, lo que se llaman como vesículas matriciales. Esas vesículas matriciales contienen fosfatasa alcalina, y la fosfatasa alcalina lo que hace es dejar disponible iones de fosfato. Ese aumento en los iones libres de fosfato, ¿sí?, aumenta todavía más o estimula el aumento de la concentración de iones de calcio en la matriz extracelular, en el espacio extracelular. De esa manera se llega a un punto en el que hay tanta cantidad de iones de calcio y de iones fosfatos que esos iones empiezan a formar cristales, a cristalizarse en esas vesículas, alrededor de esas vesículas matriciales, ¿sí? La cristalización de los iones en esas vesículas matriciales va generando lo que son los cristales que habíamos visto de dióxido de apatita, y esos cristales van creciendo, o sea, a medida que van creciendo por cristalización, ¿verdad?, van precipitándose, y es como una ola de expansión, ¿verdad? Es como que el tejido óseo va sufriendo una ola de mineralización que hace que cada vez más cristales de dióxido de apatita se generen, ¿verdad?, y se depositen en la matriz extracelular. Bien, ahora, a pesar de que el tejido óseo está mineralizado, ¿sí?, y que eso le confiere una dureza y firmeza bastante importante, muchas veces ocurren fracturas, ocurren lesiones, ¿verdad? Y esas lesiones son reparadas mismos por el tejido óseo, o sea, el hueso es capaz de repararse a sí mismo, gracias a esa gran dinámica que tiene este tejido, ¿verdad?, que dijimos que era un tejido muy dinámico. ¿Cómo se repara? Bueno, depende de la fractura. Puede ocurrir lo que es la curación directa o primaria, que es, por ejemplo, cuando un hueso se fractura y es necesario intervenirlo quirúrgicamente para fijar ambos extremos fracturados. Esos extremos fracturados se juntan y se inmovilizan, ¿tá? Y de esa manera lo que ocurre es que
los osteoclastos comienzan a generar lo que son los conos de corte. Esos conos de corte empiezan a generar túneles que atraviesan la línea de fractura y atrás de ellos viene el cono de cierre, ¿sí? Pues, que en realidad son los osteoblastos que empiezan a sintetizar matriz extracelular y van generando, o van, mejor dicho, rehaciendo los sistemas de Haber, que ahora esos sistemas de Haber van atravesando lo que es la línea de fractura. Ahora, cuando la fractura no necesita una intervención quirúrgica y en realidad solo se fija parcialmente a ambos extremos, esos extremos, ¿sí? Esas superficies de la región fracturada quedan un poco separadas y ocurre lo que es el proceso de curación secundario o indirecto, ¿sí? Ahora, ese proceso, la lesión de ese tejido óseo inmediatamente genera lo que es un proceso inflamatorio, es decir, todos los vasos sanguíneos que estaban en los conductos de Haber y en los conductos de Bowman se rompen por esa lesión y empiezan la sangre empieza a invadir la región fracturada, ¿sí? O sea que empieza a haber grandes acúmulos de sangre, grandes procesos hemorrágicos y se forma lo que es un hematoma. A su vez, a la misma vez, las plaquetas que desgranulan en esta región liberan un montón de citoquinas que estimulan, o mejor dicho, que atraen a las células del sistema inmune, como son los linfocitos y los neutrófilos. Ese tejido va haciéndose cada vez más denso, va generándose lo que es el tejido granular o tejido de granulación, ¿sí? Ese tejido de granulación se empieza a hacer más denso, las células del periósteo, depende de la actividad de las células del periósteo. Esas células del periósteo son estimuladas para diferenciarse en condriocitos y esos condriocitos empiezan a sintetizar matriz cartilaginosa, ¿verdad? Empiezan a sintetizar o a formar todo alrededor de la superficie de fractura una suerte de collar de cartílago, de fibrocartílago, ¿sí? De cartílago fibroso. Con el tiempo, ese cartílago fibroso gradualmente va siendo sustituido a través de osificación, ¿sí? Por matriz ósea, ¿sí? Por tejido óseo. Ese tejido óseo que se forma al principio es tejido óseo inmaduro y luego con el tiempo, ¿sí? Ese tejido óseo inmaduro, o mejor dicho, ese collar óseo, va a ser a través del proceso de remodelación sustituido por tejido óseo laminillaro maduro. Bien, todos estos procesos, ya sea los de osificación, remodelación y reparación, están sumamente regulados, habíamos hablado de eso, habíamos visto que habían pila de factores que modulaban, ¿sí? Estos procesos, factores reguladores. Uno de los que vimos, por ejemplo, más importantes, son la hormona paratiroidea, la calcitonina, la vitamina C, el calcio, que son factores, el calcio y la vitamina, que son factores que se adquieren de la dieta. Y lamentablemente hay muchas enfermedades que generan trastornos, o mejor dicho, rompen el equilibrio, ya sea rompen el equilibrio entre la síntesis por los osteoblastos y la degradación por los osteoclastos, o incluso generan dificultades, distintas dificultades en la mineralización de la matriz. Entonces, no solamente por déficit alimentario, por trastornos alimentarios, sino que también hay muchos trastornos óseos hereditarios, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la osteogénesis imperfecta, que genera que esos huesos sean muy débiles y que se terminen doblando. También tenemos lo que es la
la fibrodisplasia osificante progresiva, que en este caso el tejido se forma, o sea, el tejido óseo se forma por demás y muchas regiones de los tejidos blandos empiezan a osificar, se forma tejido óseo ectópico, ¿tá? Y eso obviamente dificulta, genera malformaciones, ¿sí? O sea que es bien importante el estudio de este tejido y entender cuáles son los procesos que ocurren y qué factores regulan estos procesos para poder tener posibles dianas para el tratamiento de manera de mitigar los efectos de esas enfermedades o trastornos óseos, ¿sí? Bueno, acá les dejo la bibliografía recomendada que pueden consultar. Algunas de ellas están disponibles en lo que es la plataforma, ¿sí? Gratuitamente en la plataforma de Timbó. Y bueno, muchas gracias por la atención a los que llegaron hasta acá, espero que les haya servido. Y cualquier duda que tengan, cualquier consulta que tengan, tienen los foros, los foros en el EVA, pero si no entendieron algo o si no les quedó claro algo de este tema, pueden consultarme, tienen mi casilla de correo en la primera diapositiva, ¿sí? Bueno, muchas gracias.